Qué bueno poder verles hoy, también contentos de verles y de ver nuevamente a nuestra hermana. Qué bueno verle acá de nuevo, estamos muy contentos de tenerla entre nosotros. Estamos a poco de cumplir un año, la verdad es que pasó el año súper rápido. Y quiero anunciarles que ese domingo, es el domingo me parece 30, sí, domingo 30 de abril, o sea ya un par de domingos más nomás. ¿Ya? Va a venir gran parte de la iglesia de Temuco a vernos. Entonces vamos a hacer una reunión especial. Quieren compartir algunas cositas con ustedes. Y la idea es tener un servicio especial de acción de gracias, ¿no? Dando gracias al Señor por este año. Y creemos que el Señor va a seguir haciendo su obra aquí. Así es que eso, familia, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir entonces a nuestro estudio hoy en Juan capítulo 16, hoy día vamos a continuar desde el 12 en adelante. El Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 12 en adelante. Bueno, en la semana pasada vimos, así como vimos la obra que el Espíritu Santo va a hacer en el mundo, ¿verdad? Vimos eso, vimos la conveniencia de que Jesús se fuera, ¿verdad? Él nos dijo a nosotros que convenía que Él se fuera por la razón de que si Él no se iba, no iba a venir el Espíritu Santo. Y vaya que convino, ¿verdad? O sea, claro que fue mejor, porque hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y entonces lo que el Espíritu Santo iba a hacer en el mundo, recuerden ustedes, son tres cosas: convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Es decir, llevarnos a la convicción de que hemos fallado, de que estamos en rebelión con Dios. Convencernos también de justicia, es decir, de que la justicia de Cristo es la que solamente el Padre acepta, y también de juicio, por lo cuanto el Señor, porque el Señor ha juzgado a este mundo, y también Jesús nos ha guardado a nosotros del juicio que viene sobre este mundo. Y lo que vamos a ver hoy día, familia, desde el verso 13 en adelante, en realidad 12 en adelante, es que ¿cuál es la obra ahora que el Espíritu Santo también va a hacer en nosotros, en los discípulos? La obra que el Espíritu Santo va a hacer también en los discípulos, a quien Jesús está hablando acá. Entonces vamos a ver eso el día de hoy, y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer del 12 hasta el 15 en primer lugar. Dice así, dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, dice, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, interesante, ¿no? Porque Jesús continúa hablándonos acerca de la obra del Espíritu Santo, pero esta vez ya no lo que va a hacer con las personas que no le conocen, sino lo que va a hacer con las personas que sí le conocemos, con quienes le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y entonces lo primero que vemos aquí nosotros es la preocupación de Jesús, porque hay cosas en que Jesús está diciéndoles, pero hay otras cosas que Jesús está privando de decirles a los discípulos, y no se las va a mencionar, no se las va a decir todavía. ¿Por qué razón? Porque todavía ellos no pueden soportar lo que Jesús les quiere hablar. Eso significa que ellos no están preparados para recibir ciertas cosas todavía. Y eso es interesante porque Dios trata con nosotros de manera en particular, y Dios sabe cómo tratarnos de manera en particular a cada uno de nosotros. Una de las cosas que yo siempre veo en la Biblia, y veo cómo Dios trata con los discípulos, con las personas en general, de manera individual, es que Él no apura el proceso. Dios no está interesado en que mi madurez sea rápido, en que mi crecimiento sea rápido. Él no quiere que yo sepa todas las cosas rápidamente. Él se toma su tiempo en discipularnos a nosotros. Él se toma su tiempo en discipular tu vida. Se toma su tiempo en que las lecciones yo las pueda aprender. Para cada uno tiene un tiempo distinto, específico, porque es una relación personal. Entonces, en este caso,
obviamente Dios no está apurado con nosotros. Él desea ir revelando cosas poco a poco. Entonces Jesucristo no quiere revelarle más cosas a los discípulos que las que ahora está mencionándoles, porque sabe que no están todavía preparados para recibir ciertas cosas. Recuerden ustedes que ellos están tristes, los anuncios no han sido muy buenos, ha venido otros anuncios buenos también, pero Jesús considera que es suficiente con lo que le está entregando ahora. Entonces, no son momentos fáciles para los discípulos, son momentos difíciles. Jesús le ha dicho que se va, pero les ha hablado del Espíritu Santo y de la obra que va a hacer en el mundo, y también ahora les va a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en ellos. Pero lo importante y la primera lección y lo primero que quiero compartir esta tarde, familia, es que evidentemente hay cosas que Dios trata poco a poco con nosotros. No siempre el Señor va a ir rápidamente con nosotros. Él sabe cuando soportamos alguna enseñanza, cuando necesitamos más tiempo todavía, y eso es importante entenderlo. Hay verdades que gente que recién convertida al Señor no va a entender, que les va a significar cosas muy grandes para ellos, que va a significar incluso hasta algo como que no lo va a poder comprender en su totalidad. Por eso cada paso y paso que nosotros damos importante, el Señor nos va enseñando poco a poco. Por eso es importante estudiar la Biblia como lo hacemos nosotros, porque las lecciones van de menos a más, de menos intensidad a mayor intensidad, de menos revelación a mayor revelación. Y la Biblia es así, empieza a revelarse al Señor poco a poco en la vida de una persona. Dios nunca le muestra el segundo paso a una persona que no da el primero. Entonces Dios lo que hace es revelarnos paso a paso los planes, sus propósitos en nosotros, y Dios tiene una paciencia enorme con cada uno de nosotros, y tiene paciencia también con sus discípulos. Imagínate la paciencia con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Felipe. Él tuvo paciencia con todos ellos, y fue revelándose poco a poco, y fue teniendo la paciencia con ellos, teniendo la paciencia también de que ellos se equivocaran, dándole la oportunidad de equivocarse también. Eso también es importante. Jesús nos da la oportunidad de equivocarnos. Jesús no nos desecha cuando nosotros nos equivocamos en sus caminos, cuando cometemos errores. Muchas veces vamos a cometer errores. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio en ese tiempo se grababan los estudios en cassette. Imagínense el tiempo que estoy hablando. El hecho es que, uno se escuchaba los primeros estudios y decía, pero ¿cómo dije esto? ¿Cómo dije este otro asunto? Pero ¿sabes qué? El Señor nos va enseñando. El Señor tiene la paciencia de irnos enseñando, de seguir enseñándonos, y tener la paciencia de esperarnos. Tenemos velocidades diferentes, tenemos procesos diferentes con Él, tenemos una relación única con Él. Y Dios te va mostrando, y Dios le va mostrando a usted paso a paso las cosas. Él no quiere apurarse con nosotros. Él tiene sus propósitos y sus planes y sus tiempos específicos para cada uno de nosotros. Él nos va revelando cosas poco a poco. Y a veces quisiéramos que el Señor nos mostrara todo el camino. No lo va a hacer así. Él nos va a ir mostrando paso a paso para que demos nuestros pasos de fe, nuestros pasos de obediencia. Cuando nosotros entendemos algo y vamos obedeciendo, y el Señor va mostrando el otro paso, y así vamos poco a poco. Entonces me gusta el respeto que Jesús tiene por el momento que los discípulos están. Él no les va a poner mayor enseñanza que la que pueden soportar. Él no les va a poner mayor carga de peso que todavía no pueden soportar. Después lo van a soportar. Después sí lo van a poder soportar. Después sí van a poder pasar por la cruz. Después sí van a ver lo que es la vida crucificada. Después sí van a ver lo que significa beber el vaso que bebió Jesús. Sí lo van a beber. Todavía no, pero ya lo van a hacer. Ya van a estar preparados para más. Pero por ahora, lo que Jesús hace es ahora decirle lo que el Espíritu Santo va a hacer en ellos. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo con nosotros, con sus discípulos? Y particularmente con los discípulos de Jesús acá. Primero, les va a guiar a toda la verdad. Interesante, ¿verdad? Es lo que dice el verso 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Y interesante, ¿qué significa esto? ¿Qué significa toda la verdad? ¿Es que ahora hay parte de la verdad? Bueno, claramente es una referencia a que aquí en este momento, en esta época, faltan cosas que sean reveladas todavía. Recuerden algo, hasta este punto solo tenemos el Antiguo Testamento, ¿ok? O sea, recordemos eso. Hasta este punto no está el Nuevo Testamento.
el Espíritu Santo debe seguir inspirando a hombres para escribir y terminar la Biblia. Todavía no está completa cuando está Jesús hablando estas cosas. Entonces todavía no está toda la verdad. Todavía hay cosas que faltan. No están escritos los evangelios, no están escritas las cartas, no está escribiendo Pablo, no está escribiendo Pedro, no está escribiendo Jacobo, no está el Apocalipsis. Entonces falta todavía, ¿no? Entonces es interesante porque lo que va a hacer el Espíritu Santo es completar la Escritura, es completar la Biblia. Y lo que y eso significa esto de llevarlos a toda la verdad. Él va a llevar a toda la verdad cuando el Espíritu Santo venga. Va a guiar a esa verdad. Va a seguir inspirando a Juan, a Marcos, a Mateo, a Lucas, a Pablo, a Pedro, Jacobo, para escribir el resto que queda, ¿no? Interesante. Entonces, esto significa que todavía hay cosas que revelar, todavía hay verdades que revelar, pero también el Espíritu Santo va a guiar nuestra vida a cada uno de nosotros. O sea, el Espíritu Santo también va a ser la guía para la iglesia y la guía para las personas a través de la palabra de Dios. Pero claramente el Espíritu Santo va a hablar en la época de los discípulos. No estaba todavía el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo les va a hablar claramente lo que tienen que hacer. Recuerdan ustedes que en Hechos capítulo 6 leemos que los discípulos se les prohíbe intentar llegar a un lugar. El Espíritu se les prohíbe y luego les dice pasen por el otro lado, ¿no? Perdón, Hechos 16, no 6. Les prohíbe ir a una parte y le abre la puerta para ir a otra. El Espíritu Santo les habló claramente. El Espíritu Santo también habló claramente a que pudieran ungir a Pablo y a Bernabé y los ungieran para la obra del ministerio. O sea, esa es la guía del Espíritu Santo. Entonces lo que el Espíritu Santo va a hacer en los discípulos es guiarlos a la verdad, guiarlos en todo sentido, hacia qué dirección tomar, guiar sus ministerios, guiar quién va a ser el que va a Dios a llamar para cierto ministerio, va a guiar respecto a dónde ir a predicar el Evangelio, dónde abrir una puerta, donde el Espíritu Santo los lleve. Entonces la iglesia tenía que estar abierta a esta guía del Espíritu Santo. Y yo creo firmemente que el que estemos hoy día nosotros aquí es guía del Espíritu Santo, claramente. Veo la guía del Espíritu Santo en este grupo, en cómo hemos llegado a este punto. Y ha sido interesante ver eso. Entonces, me gusta cómo el Señor desea guiarnos por medio de su Espíritu Santo a todos nosotros. Y nunca la guía del Espíritu Santo, familia, va a estar en contra de la Escritura. Siempre el Espíritu Santo va a confirmar la Escritura. Entonces, lo primero que vemos que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros los discípulos de Jesús es guiarnos, ¿ya? A toda la verdad y guiarnos en la dirección que tenemos que tomar. Lo segundo, ¿qué más? El Espíritu Santo va a testificar de Jesucristo y también lo va a glorificar. Eso es lo que nosotros vemos en el versículo 14. Dice, Él me glorificará. Al final del 13 dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir y Él me glorificará. Y lo hará saber a ustedes. Entonces va a ser un testigo de Jesucristo, va a hablarnos de lo que Jesucristo habló, va a recordarnos las palabras de Jesús y va a glorificar a Jesús. Y por eso es tan importante esto entenderlo. El centro de la iglesia no es el Espíritu Santo, ¿sí? El centro de la iglesia es Jesús. Él es el centro de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es quien debe ser glorificado en la iglesia, es el que está arriba, es el que debe ser glorificado. En la iglesia la gloria es para Jesús. El Espíritu Santo no se centra en sí mismo. Nos lleva a centrarse en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere el protagonismo. El Espíritu Santo le lleva el protagonismo y le da el protagonismo a Jesucristo. Es lo que dice Jesús aquí. No quiere protagonismo. Y eso es importante entenderlo porque el Espíritu Santo lo que busca es llevarnos a Jesús y es centrarnos en la persona de Jesús. Y eso es importante tenerlo en cuenta como iglesia porque la iglesia nunca debe centrarse, digamos, como en exclusiva, solo en la obra del Espíritu Santo, porque es Jesucristo el centro de la iglesia. Entonces, cuando
cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo como enfatiza a Jesús, entonces la iglesia, ¿a quién debe enfatizar? A Jesús también. El Espíritu Santo, Él es el que enfatiza la obra de Cristo. El Espíritu Santo es el que enfatiza lo que Cristo hizo. El Espíritu Santo testifica lo que Cristo hizo. Entonces, ¿quién debe ser enfatizado en la iglesia? Es Jesús y lo que Él ha hecho. Su obra es lo que nosotros también debemos enfatizar. Entonces, yo creo que la pregunta que siempre tenemos que hacernos es ¿cómo podemos saber si el Espíritu Santo está detrás de cierta cosa o de alguna práctica o de algo? Creo que la respuesta es bastante simple. Sabemos si el Espíritu Santo está en algo si lo que tenemos enfrente trae gloria a Jesucristo. Sencillo. Si está trayendo la gloria a una persona, si está trayendo la gloria a una iglesia en particular, si está trayendo la gloria a un nombre, entonces no está el Espíritu Santo verdaderamente detrás de eso. Porque detrás de cada cosa que el Espíritu Santo está, es glorificado Cristo. Y solo Cristo. Y no se centra la visión, ni se centran las personas en alguien, sino en la persona de Jesús. Y eso es súper importante. Por eso muchas manifestaciones espirituales de hoy, y que han habido a veces en la historia, simplemente son manifestaciones más de la carne que del Espíritu, porque llevan hacia las personas y no hacia Jesucristo. Creo que eso es algo muy, muy, muy importante. El Espíritu Santo nunca va a traer la atención al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer la atención hacia la persona de Jesús. Y la gloria va a ser para Jesús. Vuelvo a leer acá. Él me glorificará. Tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Él me glorificará, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a llevar toda la gloria a Jesús. Segunda cosa entonces que el Espíritu Santo va a hacer, testificar de Jesús y glorificar a Jesús. Tercera obra que el Espíritu Santo va a hacer entre nosotros, va a recibir lo que es del Padre y de Jesús y nos lo revelará a nosotros. ¿Sí? Eso es lo que nosotros leemos también acá. Todo lo que tiene el Padre, dice el 15, es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, qué importante es esto. Todo lo que el Padre tiene, dice, Jesús lo tiene. Eso significa que el Padre y Jesús son uno. En la mañana estábamos estudiando en Temuco Colosenses y veíamos cosas tan reveladoras en ese capítulo 1, como por ejemplo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y la palabra en griego para imagen es la misma palabra que se usa como para decir un reflejo o una foto. Dios nadie le vio jamás, pero Dios nos envió su foto cuando el Verbo se hizo carne y nos dijo, ese soy yo, ahí está, ahí estoy revelado, ese soy yo. Y Jesús le dio a conocer. Interesante, ¿no? Es la imagen del Dios invisible, al quien no vemos, pero Jesús se encargó de mostrarnos, este es Dios. Véanme y ustedes han visto a Dios. Y eso es lo que Juan mismo dice. Vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. O sea, en el fondo, el que estaba enfrente de nosotros era Dios mismo, Dios con nosotros, y lo vimos y lo abrazamos y lo palpamos y lo escuchamos y lo seguimos. O sea, el privilegio que tuvo la gente que vivió la época de Jesús fue enorme, porque pudo ver la foto de Dios, pudo ver la diapo, pudo ver su imagen, pudo ver lo que es en el carácter de Cristo. Fue tremendo. Entonces, Jesús, el Padre, le revela al Hijo, el Hijo nos lo revela las cosas a nosotros a través del Espíritu Santo. Y hoy tenemos completa la verdad de Dios de Génesis a Apocalipsis. Tenemos la revelación completa de Dios y el Espíritu Santo nos revela en ella las cosas que el Padre y su Hijo nos quieren decir. Y me gusta esa palabra revelación, ¿no? Yo soy de la época de las fotos en rollo. ¿Se acuerdan de los rollos que uno era un negativo y uno tenía que ir para poder disfrutar de las fotos y verlas? Tenía que ir a un lugar
Y entonces, claro, había que revelarla, ¿cierto? Pasaba por un proceso y nos decían ya, venga a buscarla en, no sé, 3 días, 5 días, porque era un proceso que necesitaban hacer. Y entonces, claro, es como tener la Biblia, es importante, leer la Biblia es importante, estudiar la Biblia es importante, pero hay una parte que es más importante, que es el proceso de entrarnos en el estudio de fotografía y dejar que el Espíritu Santo nos revele su palabra a nuestro corazón. La revelación. Y revelación es cuando tú vas a un pasaje, no sé si le ha pasado a mí muchas veces, pasas por un pasaje 15 veces, 20 veces, lo lees un montón de veces, pero llega un momento en que algo alumbró, algo pasó en que tuviste algo que nunca habías visto, o la misma verdad simple que siempre habías visto, pero esta vez el Espíritu Santo te impactó tu corazón con esa enseñanza. Y tanto que cambió tu corazón respecto a lo que estás leyendo. Eso es revelación. Eso es revelación de Dios. Y el Señor va a hablar a nuestro corazón por la revelación de su palabra. Y me gusta porque esa revelación es algo que está exclusivamente disponible para los que conocemos a Jesucristo. Es una revelación que no se le ha dado a las personas que no conocen a Jesús. Ellos no pueden ver las cosas de Dios acá, no pueden entenderlas porque son obviamente hombres naturales, pero nosotros hemos sido nacidos de nuevo y las podemos entender. Y Dios nos las revela estas cosas, el Espíritu Santo nos las revela, el Padre al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo, y a través de ese proceso se nos revela a nosotros. Por eso la palabra de Dios es revelación a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Así el Señor se revela por medio de su palabra, y el Espíritu Santo nos revela sus verdades. Y eso es lo que nosotros tratamos de enfatizar. Es la exposición de la palabra, pero la palabra revelada, no muerta, no letra sin vida. Es letra, sí, pero con vida, con la revelación del Espíritu Santo a diario, en comunión con Dios. Y Dios nos habla, y Dios hace brillar su palabra y nos habla a través de su palabra en nosotros. Y me gusta cómo Pablo lo expone muy, muy exactamente en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10. Acompáñenos un momentito ahí a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10. 1 Corintios. Vamos a leer desde el 6. 1 Corintios 2, del 6 al 10. Tal vez leamos algunos versículos más. ¿Ya? 1 Corintios 2, 6 en adelante. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó, increíble esto, para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Qué hermoso esto: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que les aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino, dice, el Espíritu que viene de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, combinando
pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y el 14, por eso dice, mire, pero el hombre natural no acepta o no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente, ¿verdad? Entonces, Dios nos revela las cosas a nosotros, los cristianos, sus hijos, los que hemos venido a Jesús. El Espíritu Santo nos revela cosas, recibe lo que es del Padre, recibe lo que es de Jesús y nos las revela a nosotros, nos muestra las cosas a través de esta relación diaria con Él. El Espíritu Santo es el que escudriña lo más profundo de Dios y nos lo revela a cada uno de nosotros. Entonces, como el Hijo tiene lo del Padre, lo que el Padre tiene, el Espíritu es quien toma estas cosas y nos las revela a nosotros. Yo siempre he pensado, es interesante que Dios haya querido revelar estas cosas a personas como nosotros, común y corriente. Él no buscó los grandes sabios de este mundo para revelar y para revelarse. Siempre para mí es una tremenda lección ver a quienes los ángeles anuncian el nacimiento del Salvador. ¿A quiénes lo anunciaron? A los pastores. Los pastores eran los tipos más con una reputación bien dudosa en los días de Jesús. Los pastores eran conocidos por ser ladrones, eran amigos de lo ajeno, no eran precisamente las personas más ideales para comunicar el nacimiento del Salvador. Se le anunció a personas comunes y corrientes, no se le anunció a los palacios, no fue anunciarse a los palacios ni a los lugares donde había sabiduría humana, sino que simplemente Dios decidió revelarle estas cosas a personas comunes y corrientes. Y eso, para mí, es una tremenda bendición saberlo, que simplemente Dios se quiere revelar a personas como nosotros, que somos normales, que somos comunes, que somos corrientes. Dios quiere revelarse a tu vida de una manera especial. Y que seamos así, normales, comunes y corrientes, y Dios quiere revelarse, realmente es una bendición enorme. Y siempre recuerdo las palabras que Jesús dijo en Lucas 10:21, cuando Jesús envía a esta misión, ¿se acuerdan? Que envió a ¿cuántas personas? 70 personas. Envió, Él les dio la autoridad y las envió a predicar el Evangelio y les dio su autoridad. Cuando ellos llegaron contentos. Y llegaron, ¿cierto? Llegaron así como, Señor, mira, estamos tan contentos porque mira, ni aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, mira, más allá de eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y luego ahí Jesús en Lucas 10:21 hace una oración. Y esa oración siempre me emociona mucho. Él dijo lo siguiente: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a niños, sus discípulos. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Es genial saber de que Dios se nos revela a nosotros, personas comunes y corrientes, y somos privilegiados que el Señor se haya revelado a nuestra vida y se nos haya mostrado y nos haya dicho, yo te quiero salvar, y aparte de eso, yo ahora quiero que tú me veas, y ahora tengo más cosas para ti, y ahora quiero guiarte, y ahora quiero revelarte más cosas a ti para que sigas creciendo. O sea, familia, nosotros seguimos recibiendo revelación de Dios aún después de ser cristianos, con mayor razón. Dios quiere seguirnos revelando sus planes. Dios quiere seguir revelándose Él, su carácter. Él quiere seguir revelando sus verdades a nosotros para que las tomemos y para que maduremos y para que crezcamos y para que nosotros podamos experimentar en toda dimensión lo que es Dios. Podemos llegar a comprender lo alto, lo profundo, lo grande que es el amor de Cristo por todos nosotros. Él quiere que lo lleguemos a conocer de una manera tan profunda y por eso Él nos lo revela a nosotros por medio del Espíritu Santo. Es un privilegio enorme que tú y yo tenemos, que Dios nos haya revelado primero a su Hijo Jesús como el Hijo de Dios, que nos haya revelado nuestra condición, que nos haya llevado al arrepentimiento y que nos haya revelado que Él es el Salvador, y luego que se siga revelando a nosotros, que se siga mostrando
que quiera decirnos, yo te quiero usar, yo tengo planes para ti. Y eso es tan tremendo verlo. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo, familia, va a hacer con nosotros. Pero hay algo más, hay una noticia más con la que nosotros vamos a terminar hoy día, en los versículos 16 al 21 de Juan 16. Dice, un poco más y ya no me verán. O sea, falta poquito. Y de nuevo un poco y me verán. Parece un trabalengua, pero es verdad, ¿no? Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? Y porque yo voy al Padre, por eso decían, ¿qué es esto que dicen? Un poco, no sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de su angustia. Tremendo, ¿no? ¿Por qué no se acuerda de la angustia? Por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Y Jesús aquí lo que nos está diciéndole a sus discípulos, que viene la cruz, ¿no? Va a venir un momento en que Él va a morir en la cruz, va a ser sepultado, luego va a resucitar al tercer día. Obviamente para nosotros hoy día lo podemos entender y lo podemos mirar de manera retrospectiva. Obviamente los discípulos no tenían eso ahí, pero en ese momento se produjo, en esa mañana gloriosa cuando Jesús resucitó, se produjo ese momento en que ellos nuevamente le iban a ver. Solo un poco de tiempo no le iban a ver, luego lo iban a volver a ver, resucitado. Y eso cambió el corazón de los discípulos de una manera tan profunda. Esa mañana gloriosa cuando Jesús resucitó fue el momento más glorioso y de gozo más grande para los discípulos. Y me gusta la alegoría que usa Jesús para referirse a lo que va a pasar, porque Él usa esta alegoría de una mujer embarazada, ¿verdad? Como que está esperando su hijo, su bebé. Me gusta porque todos quieren un hijo. O sea, todos cuando está la guagüita en el vientre, es como que todos quieren que nazca. Pero la verdad es que pocos piensan en el dolor que es el parto, ¿verdad? Hasta que se llega al parto. Me recuerdo que con el primer hijo mi esposa estaba súper feliz, iba entrando súper feliz al lugar donde tuvo el bebé, y todos estábamos muy felices, pero después no sabía lo que las contracciones eran, ¿no? Y en realidad es muy doloroso. Yo creo que dicen que es de los dolores más altos que puede tener una persona, y por eso el Señor ha hecho a la mujer con el umbral del dolor más alto que el de nosotros. Eso es así. O sea, científicamente la mujer está preparada para soportar más dolor que nosotros, y eso está comprobado físicamente. El umbral del dolor que la mujer puede soportar es mucho mayor, porque está preparada para tener un hijo, que es un dolor gigante, que yo no sé. Había un experimento en que trataban como de reproducir los dolores de parto en un hombre, poniéndole unos electrodos acá, y de verdad era una cosa insoportable, y se asemejaba un poco. Entonces es triste. Bueno, la cruz fue triste. O sea, la cruz fue un asunto, pero gigante, de dolor, o sea, de burla, de clavos. Fue terrible. O sea, lo que Jesús pasó, familia, fue un asunto pero vergonzoso. El Hijo de Dios fue un dolor enorme. Piensa por un momento eso. No solo la flagelación que le provocaron los latigazos, que eran cintas de cuero y que en la punta tenían un trozo de hueso. Imagínate. O sea, junto con un latigazo. Y eran, ¿cuántas tiras eran?
sacabas un trozo de carne cuando te golpeabas. O sea, fue solamente la previa. Después venían los clavos. Después venía el llevar la cruz al lugar donde tenía que ser crucificado. Después venía lo peor, que era cuando la cruz era levantada. Porque cuando era levantada, se asfixiaba. Al venirse hacia adelante el cuerpo, se asfixiaba. Entonces, eso es un dolor de parto terrible. Pero ¿qué pasó? ¿Qué trajo ese dolor de parto? ¿Qué trajo después? Trajo vida. Trajo vida a quien crea en Jesucristo, a quien vea y tome de ese sacrificio y diga: yo creo que Jesús murió por mí. Y esa persona viene a vivir, viene a nacer de nuevo. Es todo un asunto de nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17. Una nueva vida es posible solo por el dolor de los clavos y la cruz de Cristo. Solo es posible, familia, a través de eso. Ese dolor de parto permitió que tú y yo podamos ser hoy día sus hijos. Es tremendo, familia. Y luego vino entonces la resurrección, que trajo esa esperanza de vida. Y este es un proceso que igual va a traer tristeza a los discípulos. O sea, imagínate que los discípulos, cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado, estuvieron llenos de temor, llenos de angustia, llenos de desilusión algunos. Recuerden que algunos iban camino a Emaús, cuando Jesús le habían dicho que tenía que ir a Jerusalén, pero ellos iban para otro lado. Completamente perdidos, desesperanzados, todos tristes. Nosotros pensábamos que Jesús era el Mesías. Pensábamos. O sea, ya no lo creían. Pero ahí Jesús se reveló, ahí Jesús les dijo cosas. Su vista estaba cegada, pero ahí Jesús se reveló. Mostró la foto. ¡Hey, soy yo! Y los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Después se alegraron, cobraron ánimo con la palabra, volvieron a Jerusalén, cambiaron la dirección que llevaban, fueron a Jerusalén, le contaron a los demás. Y esos tristes y desesperanzados discípulos se transformaron en discípulos llenos de gozo y llenos de alegría del Señor. Entonces, la tristeza se va a convertir en alegría, porque la salvación es posible. Por eso me gusta mucho lo que nosotros vemos en estos pasajes, que no se acuerda ya de la angustia cuando la mujer da luz por la alegría que un niño nacido en el mundo. El sacrificio de Cristo fue doloroso, pero ya pasó. Ahora hay gozo, porque nosotros somos salvos por medio de eso, estimada familia. ¿Y sabe qué? A lo mejor hay tristeza en algunos de nosotros en algún momento. Tal vez hoy tienes tristeza por alguna situación en particular. Pero ¿sabes qué? Es una tristeza temporal, no será para siempre. Toda tristeza es temporal para el Hijo de Dios. Porque Jesús viene y su esperanza nos trae gozo. Es solo temporal. Nuestra tristeza se convertirá en gozo, nuestro llanto se convertirá en gozo cuando nosotros realmente vemos a Jesús y escuchamos su palabra y nos cobijamos bajo Él. Entonces, es un proceso triste para los discípulos, es un proceso doloroso. Jesús no le quiere decir más cosas porque ya es un dolor lo que les va a pasar. Pero algo que me llama mucho la atención es que a pesar de toda la tristeza de los discípulos y la desesperanza de los discípulos, cuando Jesús resucita va a buscar a sus discípulos y los va a animar a sus discípulos. Esos discípulos que lo dejaron solo, esos discípulos que se fueron cada uno por su lado, Él los fue a buscar y le dijo: hey muchachos, ustedes son míos, ustedes son míos, he resucitado para ustedes y estoy vivo para ustedes. Y ahora quiero que ustedes vayan. Y ahora quiero que ustedes hagan más discípulos. Y esperen el Espíritu Santo. Es una historia genial, la historia de Jesús. Porque cambió la historia completa del mundo. Y cambió la nuestra. Y Jesús te quiere revelar
sus planes. Entonces las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer hoy es: ¿conozco a Jesús? ¿Se me ha revelado Jesús? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Se te ha revelado ese Espíritu Santo? ¿Se ha revelado Jesús a tu vida? Importante. Dios quiere revelarse a nuestro corazón, tal como Él es, con todo su amor, con toda su gracia, con toda su misericordia. Él nos quiere llevar al Padre. Él sabe cuando estamos afligidos, pero después nadie nos quitará el gozo. Cuando nosotros venimos a Jesús, el gozo viene a nuestro corazón y nadie nos quitará el gozo. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cambia todo, transforma todo y cambia todo en nuestro corazón. Así que toda tristeza que nosotros podemos pasar es corta, de duración corta, en comparación con el gozo eterno que vamos a tener en Cristo Jesús. Todo es por un poco de tiempo. Todo lo que nos pasa aquí produce un eterno peso de gloria. Lo que pesa mucho acá, arriba no pesa nada. De verdad que sí. Entonces, familia, yo les animo a que tomemos de Jesús, a que tomemos su Espíritu Santo, que cada vez que nosotros vayamos a la Biblia, pidamos: Señor, revélate, muéstrate más, muéstrame tu carácter, muestra qué quieres que yo haga, muéstrame cada día más quién eres tú, Señor, muéstrame quién eres, quiero conocerte. Y tenemos hoy el privilegio de poder conocer a Jesucristo tal como es, en su palabra, y teniendo el Espíritu Santo revelándonos en su palabra quién es Jesús realmente. Tenemos ese privilegio porque tenemos el Espíritu Santo en el corazón. Y eso es lo que el Señor hace en tu vida cada día. Así que yo te animo a seguir escudriñando la Escritura, escudriñando su palabra, estudiándola, leyéndola y pidiéndole al gran Maestro, a nuestro Señor y al Espíritu Santo que siga revelándose, siga mostrándonos esas verdades. Esto no es una cosa ceremonial simplemente. Esto no es un asunto, bueno, tengo que leer. No, o sea, Dios tiene muchas cosas más. Esto no es un asunto religioso, decir, me toca leer, que fome. O sea, Dios se quiere revelar. ¿Entiendes? Mi cita no es con simplemente un libro, mi cita es con Jesús, con la persona de Jesús. Mi cita es con el Espíritu Santo, revelándome sus verdades. Eso es tiempo de la palabra, con la persona de Jesús. No simplemente un acto religioso que voy a leer la Biblia y me voy a la casa. Voy a buscar la dirección. ¿Qué quiere el Señor hablarme hoy? ¿Qué quiere el Señor mostrarme hoy? ¿Qué me quiere revelar hoy? ¿Qué puedo conocer más hoy? Tanto de mi corazón como de quién es Él. Y eso se produce solo por la revelación del Espíritu. Eso va a ser el Espíritu en nuestra vida. Cuando somos cristianos, cuando somos sus hijos. Y si no lo somos, el Espíritu va a convencernos y va a llevarnos a Jesucristo. ¿Verdad? Oramos, familia.